Hablaremos esta noche de algunos extraños y curiosos duelos a muerte. Bien. En algunas épocas del pasado, el honor era considerado intocable, incuestionable. Era una especie de hoja de papel sagrada que tenía cada persona y en la cual nadie podía escribir nada negativo, dice el poeta que describe. Tanto así que si se encontraba en juego el honor de una persona, la respuesta era inmediata. Se arrojaba el guante y solo había que concertar fecha y hora y escoger el terreno y las armas y nombrar a los padrinos. Estamos hablando de la época clásica de los duelos, los duelos caballerescos. Sí, es la Siglo del 18. El 18 es la cima. 16, Claro. 17 en adelante. Y hasta finales, En el hasta 19 mediados del 19. en el 19 se los empieza a prohibir, empiezan a ser Claro, mal vistos. Bueno, hay algunos curiosos duelos franceses de los que vamos a dar cuenta. Allá por 1808, dos franceses pensaron que sus diferencias debían dirimirse en un par de globos sobre París, Qué bueno. Muy bien. debido a que ambos consideraban que tenían mentes elevadas. Ah, no. Los protagonistas fueron Monsieur de Grandpré y Monsieur de Piquet, o de Pic, puede ser que sea. Su enfrentamiento fue por una mujer, Y como siempre. una famosa integrante de la ópera de aquella época, Mademoiselle Tireville. El enfrentamiento, lleno de pasión, de fervor, de elegancia, fue establecido, concedió un plazo de un mes para preparar los aerostatos y se acordó que Mademoiselle Tireville regalaría una sonrisa al que sobreviviera a aquel duelo. Se jugaba todo. Está bien. Como era de esperarse, los globos fueron construidos bajo las mismas normas, con las mismas especificaciones, para no otorgar ventaja a ninguno de los dos caballeros. Y el 3 de mayo de 1808, a las 9 de la mañana, cerca de las Tullerías, y teniendo como testigos, a los integrantes de una enorme multitud, estos dos caballeros y sus padrinos Bien. abordaron sus correspondientes naves y se levantaron suavemente con el aire de la mañana. Cuando estaban a unos 600 metros de altura y separados a una distancia de 80 de distancia, se dio la señal. Primero disparó Piquet, errando su disparo. Falló el disparo. Situación que aprovechó Grandpré, quien apuntó con mayor cuidado y lo agujereó. ¿Sí? El globo de Piquet Agujereó el globo. agujereó el globo Es difícil pifiarle. el globo de Piquet se precipitó, cayó sobre los tejados, provocando la muerte de Monsieur de Piquet y de su padrino, No. que no iba prendido en ninguna. Claro. Bueno, del otro lado, Monsieur de Grandpré y su padrino fueron conducidos por corrientes hacia el noroeste y aterrizaron sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia. Bien. Qué curioso. Sí. 35 años después, en 1843, se tiene registrado otro duelo, también muy raro, porque en esta ocasión los participantes eligieron como arma las bolas de billar. ¿Perdón? Sí, claro. Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos. Bueno, poca información. Sí, sí. Da para que uno imagine cosas varias, ¿no? Hablaremos entonces del canciller alemán Bismarck, Otto von Bismarck. que estaba encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow, el patólogo y político liberal alemán. Entonces ordenó a sus subordinados que convocaran a este científico para desafiarlo a un duelo. Como la parte desafiada, dijo Virchow, tengo derecho a elegir armas y elijo estas. Todo esto dijo Virchow. Y sostuvo dos salchichas grandes
y aparentemente idénticas. Una de estas, siguió diciendo, está infectada con gérmenes mortales. La otra está perfectamente sana. Que su excelencia elija. Que su excelencia decida cuál desea comer y yo me comeré la otra. Casi inmediatamente llegó un mensaje de vuelta señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo. Qué feo. Qué feo, ¿no? Para Qué los dos, miedo, sí, además. Sí, claro. Se habla también del honor de las damas. Hubo un duelo muy famoso en 1792. Lady Almería Braddock retó a duelo a Mrs. Elphinstone debido a un comentario que ésta había realizado en público acerca de la verdadera edad de Mrs. Braddock. Es curioso eso, porque las mujeres incluso en la Francia eminentemente postrevolucionaria no tenían entidad como para decidir sobre el destino propio. Es más, Pero sus esto maridos es en se batían a Inglaterra. duelo. Claro. Estaban en Inglaterra, bueno, peor todavía. Así es, yo como son los ingleses, Sí. qué feo. En principio acordaron utilizar armas de fuego para ejecutar el duelo, pero las cosas no resultaron como se esperaba, por fortuna para ambas, ¿no? Sí. Mrs. Braddock falló su disparo y el realizado por Mrs. Elphinstone acertó en el sombrero de Mrs. Braddock. Llegó otra nueva ofensa, en realidad. Así que el duelo llegó a una nueva instancia para la cual, por principio, se debía acudir a un segundo tipo de arma, ¿no? Y a pesar de las peticiones realizadas por los padrinos, las señoras eligieron la esgrima. Al final, Mrs. Braddock alcanzó a herir apenas el brazo de Mrs. Elphinstone y esta escribió una carta de disculpas. La primera sangre es la resolución de eso. Claro, y ambas se reconciliaron. Está muy bien. Bueno, una porquería. Este es más interesante y anterior. Es del año 1400. Un duelo en el cual participaron un asesino y su acusador, un perro. Ay, me gustó, ay, me gustó. Había un señor, un caballero llamado Macker, que asesinó y enterró al señor Aubry de Montdidier. Lo enterró en el bosque de Bondy, ubicado cerca de París. Bueno, el asesino, Monsieur Macker, se fue. Pero en realidad en la escena del crimen había un testigo, el fiel perro de Aubry de Montdidier. Muy bien, está. El buen perro regresó en busca de unos amigos de su protector, a quien le llevó al lugar del asesinato, y mediante aullidos, gesticulaciones y arañando la tierra, veo cómo son los perros, indicó el lugar donde estaba enterrado su amo. Al final se lo encontró. El cuerpo fue recuperado y el perro tuvo un nuevo protector, un amigo de su anterior amo. Tiempo después, este nuevo amo se reunió con Monsieur Macker en presencia del perro y el perro atacó violentamente a Macker. El ataque fue tal que 3 hombres tuvieron que ayudar a quitárselo de encima. Y esta situación se repetía cada vez que el perro advertía la presencia de Monsieur Macker. Todos advirtieron que era algo extraño, porque el perro generalmente tenía un comportamiento pacífico. Claro. Esto llegó a oídos del rey. No se dice aquí quién fue, pero podríamos calcular cuál era el rey de Francia en 1400. Si hubiera sido 1500, yo le diría que era François I. En 1400 no estoy tan seguro, pero No, porque estamos, claro, podría decir es un Felipe baluarte. V, Es un uno de baluarte. los primeros baluartes. De los primeros uno de baluartes, los claro. primeros baluartes. Está muy bien, sí, sí. Fue después de Felipe el Hermoso, posiblemente uno de los primeros baluartes. Bien. Este llegó a oídos del rey, quien decidió que la situación se podría considerar definitivamente como una acusación. Y como consecuencia de esto se decidió que un combate sería el juicio más justo. Ajá, está bien, a cara de perro, sí. Y la contienda tuvo lugar en París. El caballero Macker
y le asignaron una lanza y el perro solo tenía sus armas naturales. Qué Justicia, peor. claro. El perro, en un movimiento veloz y con una increíble ferocidad, logró agarrar con sus dientes la garganta de Marquer y el tipo empezó a confesar. No, qué gran. Empezó a cantar, escupió todo y confesó su culpa a cambio de que le quitaran el perro de encima. Igual fue condenado a morir en la horca. Y para eso- No vale. Para eso. Arriba de las lastimaduras del perro. Vieron que el perro estaba con una capuchita negra frotándose las patitas. La última y brevísima anécdota es muy breve y muy chistosa. Corresponde a nuestro amigo Alejandro Dumas. El querido mulato. Escritor francés, tuvo una pelea con un político, no dice cuál, y se retaron a duelo. Como ambos eran muy buenos tiradores, decidieron no enfrentarse en un campo de honor y optaron porque el perdedor se pegase un tiro él mismo. ¿Cómo el perdedor? ¿Cuál Sí, iba a sí, ser el claro. perdedor? Pero parece- la hubo discusión como un era- sorteo. Hubo un sorteo y el perdedor tenía que pegarse un tiro directamente para no Para no andar comprometer al perdiendo otro, tiempo. está Está muy bien. bien eso. Sí. Y perdió Dumas. Y acto seguido entró en su despacho. Cerró la puerta. Sus amigos cabizbajos escucharon el disparo. Pero al instante apareció Alejandro Dumas, lo más fresco, fumándose un puro, y dijo: señores, ha ocurrido un desastre inesperado. He fallado. Qué bueno, muy bien. Era esperable esto de Dumas, que en las situaciones más dramáticas pelaba un chiste, como cuando alguien lo acusó de ser un descendiente negro, ser mulato, de hecho, y él le dijo algo así que la especie de la de Dumas, la genealogía de él, empezaba así donde terminaba la del otro tipo, hablándole de la teoría de la evolución. Pero bueno, Él solía... Tenía un coche, pero no mucho dinero. claro, sí, Y entonces, era muy gastador. como era mulato, se ponía, y en aquel tiempo parecía que estaba de moda poner mulatos como la Como calle, librero, como que la calle con librea, una claro. cosa detestable, pero Sí, bueno. sí, sí. Y él mismo iba como su propio lacayo. Hemos de decir, aprovechando algo de cierta actualidad, que Alejandro Dumas no había entrado al Panteón hasta hace unos pocos años, y fue el mismo Chirac, creo que fue el que lo condujo ahí, o el otro, el ganso derechista que estuvo después, que había que declarar que efectivamente la Francia libertaria y tan civilizada había evitado meter al gran Dumas ahí por ser negro. A veces hay que reconocer estas cosas. Le decía Alejandro hace un rato que efectivamente la base de lo del duelo era la posibilidad de afectación del honor. Esto es, cuando se afectaba el honor de una persona, sobre todo por una injuria, esto debía ser reparado. Y debía ser reparado nunca con dinero, sí con algo que le doliera al ofensor, Claro. para que se curara de espanto. El problema era que así había una forma mágica de la justicia. ¿Qué pasaba si el ofensor, tal como ocurrió muchas veces, el ofensor era un gran hombre de las armas? Hay un duelo famoso en una novela de Conrad, Los duelistas, una película donde se enfrentan dos generales, Ferrot y Dupont. Mi amigo Eric Calcaño... Esas son posiblemente son la verdaderas. novela de las que Sí, de este buen hombre. ¿Sabe que Dupont, sabe quién es el general Dupont? Que ahí aparece el tipo que se levanta la minita y es el honorable, es el que perdió en Bailén con las tropas que integraba el general San Martín. Así que no lo queremos más a Dupont, que se vaya al diablo. Le decía que ya cuando empieza a avanzar el siglo XVII, son el dos tipos que XVIII... se baten a duelo muchísimas veces a lo Ajá. largo de sus vidas y no se reconcilian nunca. No, pero las reglas del duelo son establecidas siempre por el ganador que elige no matar al contrincante. El que gana un duelo es dueño de la vida del otro, digamos. Puede elegir matarlo o no. Yo lo hubiera matado. En algún momento del siglo XVIII ya empieza a aparecer este problema que las ofensas no son solo entre caballeros. Y de golpe, por una historia de faldas, un tipo de 20 y poquísimos años, talentosísimo, llamado Évariste Gaulois, es retado a duelo. Este es el señor que formula la teoría de las ecuaciones de tercer grado y como estaba apurado, lo escribe en una noche, en un cuaderno, se lo da a un amigo y él, que además de ser un hombre fervoroso, era un ganso para las armas, muere a esa temprana edad por una situación ridícula. Por defender a una muchacha. A una muchacha, el honor de uno una, de los hombres más de una- talentosos de la edad cercana a nosotros.
Y también está la cuestión de los duelos entre los héroes y los monstruos. O sea, ¿quién le daba? Daba 2 mangos por aquel que se enfrentara a la gorgona o a cualquiera de estos, los dragones y este tipo de cosas. Con lo cual, digo, la única lección que nos deja esta historia de los duelos es que debe haber un fondo de justicia en algún punto del equilibrio de las cosas que suceden en el mundo, porque lo que funciona es una mente limpia, un corazón claro, mucho antes que una mano brava. Y Mano Brava es la milonga que vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.